Yo sospecho que pudiera haber sido que el año pasado estuviera nervioso porque iba a inaugurar una feria del libro, que es una gran fiesta en Venezuela. Pero ya es la segunda vez y lo traemos aquí de invitado el día de hoy para TV Todas Adentro. Raúl Casal, bienvenido. Muchas gracias, es un honor realmente estar aquí. Mira, y es verdad que cuando se repite va mejor la cosa, porque hay gente que dice nunca segundas partes fueron buenas, o esta está prevista como mejor que la del año pasado. Bueno, yo no diría que mejor, porque el año pasado fue muy buena, ¿no? Realmente superó muchas expectativas que teníamos y este año no dudo que va a ser no solamente diferente, va a ser extraordinario, porque tenemos, además de la participación internacional que tuvimos el año pasado, este año también contamos con ella, unas 12 editoriales internacionales que nos visitan. Está el país invitado de honor, que es China, la República Popular de China, que el público, los lectores tienen que ir a su pabellón porque es una cosa extraordinaria. El diseño ya que nos presentaron, lo que vimos en maqueta, ya es extraordinario. El montaje como tal, no dudo que lo va a superar. Entonces, este invitado también nos da otras cosas, porque además trae escritores chinos, va a haber un encuentro entre escritores y escritoras venezolanos con esos escritores chinos, un caligrafista, un dibujante para libros infantiles que va a dar talleres, es decir, tiene una cantidad de atractivos que no voy a decir que va a ser mejor, sino que va a ser diferente y va a ser espectacular. Mira, para nosotros los chinos, hablando culturalmente, son toda una magia que encierran miles de cosas y de sabidurías que a veces ni siquiera imaginamos que vienen de ellos y que las hemos adquirido en nuestras culturas occidentales, en este caso en nuestra cultura nuestroamericana. Pero el tema que tiene que ver con la lectura, cómo solventamos las barreras, por ejemplo, eso que tú acabas de decir, que van a tener conversatorios, ¿cómo hago para entenderme con un chino que habla chino, no habla otra lengua que pudiéramos decir próxima a las nuestras y a la escuela y a lo que aprendemos nosotros en las escuelas más o menos tradicionalmente? Claro, ¿Cómo hacemos para solventar esas barreras? ¿Qué se ha previsto en esa dirección, bueno, Raúl? siempre hay intermediaciones, ¿no? Entre todas estas lenguas, ¿no? Hay unas lenguas que pueden ser intermedias. Si no conoces el chino mandarín, aunque van a estar una buen personal que va a estar haciendo traducciones del chino mandarín al español y viceversa. Eh, También están los otros idiomas que si los conoces, pues Claro, o más cercanos por lo menos, sí, ¿no? sí, sí, sí. No te voy a mencionar ninguno por... Sí, no menciones ninguno porque todos sabemos, ustedes Exacto, también. Sí, exacto, los que son hegemónicos, pues. así. Pero más allá de eso, traen sus libros también en literatura, en la literatura en español. Es decir, Ah, no es que eso van está a muy bueno, eso es no, una sí, noticia sí, sí, maravillosa. sí, sí, sí. Además, este año tiene un componente que es absolutamente novísimo con respecto a un área que no se había tocado en otras Filben ni en otras ferias internacionales que se daban antes en Venezuela, que es el de la ronda de negocios. La ronda de negocios editorial, en otras oportunidades se quisieron hacer, pero realmente no tuvieron el impacto que debió tenerse. Entonces esta vez se está haciendo una ronda de negocios editoriales Países del Alba, China. ¿No? Porque, sobre todo Países del Alba, porque bueno, nos está apoyando en esto el Banco del Alba, Ujú. que está cumpliendo aniversario este 5 de noviembre. Ah, qué bueno. ¿Cuántos años son? ¿Sabes? Lleva creo que 19 años, si mal no recuerdo. Tiene su sede central Aquí en Caracas, en Sabana Grande. exactamente. Entonces, ese aniversario nos permite a nosotros el apoyo de este banco que va a traer además a empresarios editoriales de los países del ALBA y también van a estar participando los internacionales, editoriales internacionales. ¿Sí? Va a ser una ronda de negocios internacionales. No solamente con China, sino todos contra todos prácticamente. Es decir, no contra, con todos. Eh, que es la idea. La idea que empezamos a tejer más allá de los negocios, porque se habla siempre de negocios, pero ahí puede haber intercambio,
puede haber cooperación, puede existir muchas formas, pero siempre se habla como ronda de negocios. Sabes que hay una cosa que de hecho la tenía como una preocupación para conversarla contigo, porque Raúl, como lo decíamos al comienzo, es también el viceministro de Fomento de la Economía Cultural. Y ese es un área que desde la cultura tiene una importancia grande, no solo por el tema económico en sí, sino porque estamos buscando en la revolución bolivariana caminos de independencia económica. Nos asociamos además con un país como China, que tiene una experiencia en otra dirección, aunque hay mucha gente que lo simplifica diciendo, no, esos son unos capitalistas de nuevo tipo. A mí no me gusta verlo de esa manera, por lo menos no me gusta en mi caso, pero no es mi opinión. Quisiera conocer más bien la tuya y saber cómo nosotros, por ejemplo, que siempre decimos que el tema del libro es un tema más basado en el libro mismo, en el escritor, en el lector, etcétera, que en el comercio o en la mercantilización del mismo, cómo lo asocias con el tema que estás señalando tú ahorita. Sí, fíjense lo siguiente, yo trabajando en el área de la economía cultural, primero, cuando el ministro me pide para que lo acompañe en esta tarea, yo vengo de otras actividades que tienen que ver con el tema de la exportación. De hecho, venía yo a trabajar en una actividad en el Banco de Comercio Exterior y bueno, empecé a mostrar todas estas experiencias y ver cómo evaluamos para que tengamos en la economía cultural ser sustentable, ¿no? Sostenible, sustentable y lograr un mayor, como quien dice, no es un asunto de cómo se ve la cultura, sino como mecenazgo, que muchas veces se ve, sino de productiva. Es decir, porque detrás de lo cultural también hay un aspecto que tiene que ver con lo económico. Es decir, se mueve gente. Cuando hay una persona en una tarima, se mueven muchas cosas económicas ahí, ¿no? Es algo así como que alguien que va a hacer una calle, tras de eso se mueve no solamente el del asfalto, sino el que come, toda una economía alrededor, ¿no? Eso está estudiado en la economía. Entonces, entender que bajo los aspectos de lo cultural también hay muchas cosas que tienen que ver con lo económico, bueno, ver conjugar donde todos salgan beneficiados. Es decir, en el asunto del libro, y por eso nosotros traemos a colación la parte de la ronda de negocios, que para nosotros es muy importante. Si bien es un área, como es novísimo, puede ser exploratoria para conocernos, para intercalar, y vienen 12 editoriales chinas para negociar y para intercambiar con nosotros. Mira, Raúl, ese tema de la economía también está relacionado con el tiempo. Tenemos que hacer economía de tiempo, Totalmente. Así que vamos a identificar al prestador de servicio y seguimos hablando de ese aspecto que es muy importante y que además creo que tenemos mucho que aprender de los chinos. Vamos y venimos. Gracias por continuar aquí en esta conversación sabrosa que mantenemos con Raúl. Raúl Casal nos estaba hablando, antes de identificar al prestador de servicio, acerca de temas que tienen que ver con la Feria Internacional del Libro, que comienza este 7, por cierto. 7 de noviembre al 17 de noviembre. Exactamente. Pero quiero que me sigas un poquito con la historia anterior, que estábamos hablando del fomento de la economía cultural, de los temas con los chinos y del principio que tenemos en Venezuela en revolución de considerar que la Feria del Libro no es tanto para el mercadeo, sino para la esencia. Pero tú estabas diciendo unas cosas bien interesantes, bueno, pero que me gustaría que puntualizaras. No creas, en el asunto del tema, es decir, el tema económico, la revolución hizo un gran esfuerzo, está haciendo un gran esfuerzo, lo hizo desde Chávez hasta el presidente Nicolás Maduro, en promocionar la lectura, en promover la lectura. Hace poquito cumplimos 14 años de ese emblema, de ese golpe emblemático de liberarnos del analfabetismo. Del analfabetismo, exactamente. Entonces, haber producido millones de ejemplares para promover la lectura y que hoy, por ejemplo, se nos critica que no tenemos tantos libros, porque esos libros están en algún lugar. Es decir, los libros no desaparecieron, los libros no fue como esa capilla de Notre Dame o esos museos que se quemaron, claro, y se extinguieron. Entonces, no, aquí no hubo nada de eso, no ha pasado eso. Es decir, la gente
tiene los libros, los ha leído, los ha procesado. Incluso eso es parte de nuestra gran defensa, esa es nuestra gran soberanía, ¿no? O sea, por eso es nuestra respuesta, por eso que esta revolución tiene quien la respalde, porque hay quienes leyeron, quienes reciben información, quienes tienen esos libros en su poder, le han dado esas herramientas y bueno, ¿cuándo hace la economía cultural ahí? ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros lo damos, por ejemplo, gratis o a bajo costo, eso incide en que promueve a un ciudadano consciente, un ciudadano, a una persona que tiene la capacidad para poder después decidir, yo quiero comprarme este libro y este otro. Ahí está ejerciendo la economía. Es decir, de unos libros gratis, de unos libros a bajo costo, después, si tiene el poder adquisitivo, puede comprar los libros que él considera que quiere leer y que empieza a hacer su ruta. Y así se hace una economía. Es decir, en el sistema capitalista, cuando se hace promoción de libros, es justamente para promocionar a las editoriales, que van a ser el sector editorial que representan un PIB el Producto Interno Bruto de una economía, de un país. Entonces, claro, cuando esos estados están promocionando, tú estás promocionando para ese sector editorial. No hay duda que nosotros también lo estamos haciendo, porque lo estamos haciendo pero de otro modo, bajo otras características, con una función liberadora, soberana, que tiene otros ingredientes que te permite a aquel lector tener una capacidad de discepción más aguda, pues, porque no es lo mismo aquel que se encuentra con un libro por pura casualidad y después empieza a inmiscuirse en esa lectura, a que nosotros como Estado estamos promocionando una lectura para que tú tengas conciencia de la realidad que estamos viviendo. Tenemos, por cierto, siendo nuestro invitado principal China, tenemos un interés por promocionar el tipo de lectura o la cultura de lectores que tienen los chinos, o ellos son más universales y los que nos van a traer como literatura o como libros tienen que ver también con nosotros, con nuestros intereses, con nuestros objetivos. Bueno, fíjate lo siguiente, cuando decidimos cuando se decidió que fuera China nuestro invitado de honor, por varias razones, los 70 años de la República Popular China, los 40 de la relación Venezuela-China, los diferentes aniversarios que tienen con respecto a China, que se juntan en este año. ¿Qué pasa? Yo quería que viniera un escritor chino, Tu Cixin, ¿no? O Li Cixin, mejor dicho. ¿Quiénes son? Dime. Es uno solo. ¿Es uno solo? Es uno solo, que tiene una trilogía de ciencia ficción extraordinaria. Extraordinaria. Lamentablemente no puede venir, dio excusas, porque justo en la fecha en que son nuestra feria, ese escritor tiene un congreso de escritores allá en China, tiene que participar. Entonces por eso no pudo venir, lamentablemente. Los compañeros de China que los he avanzado, cuando yo les hablé de mi afición, inclusive mi esposa, que fue la que me llevó a ese autor, que se ha leído los 3 libros, yo voy por el primero, que es de este tamaño. Sí. Pasa que yo lo leí primero en digital, lo estoy leyendo y él también lo leyó, y entonces los compañeros me trajeron. Y claro, para nosotros era importante, es un escritor de ciencia ficción, donde hay un personaje que se llama Hugo Chávez. ¿Ah, sí? Es un libro. Y entonces que hay una situación en esta zona de América Latina que está pasando algo extraño, ¿no? Es alguien que viene del pasado y entonces hay que revisar qué es lo que está pasando. Entonces, claro, el problema de los 3 elementos, esos son tres tomos y al final no hay un desenlace. Me cuenta mi esposa porque ella sí le leyó los tres tomos, yo todavía voy por el primero, ¿no? Pero es interesante porque tú ves, es decir, lo que uno sospecha, que piensa, o lo que la gente cree que ese es un comunismo, que es bárbaro, que no revisa su historia, que lo que han hecho. Mira, ellos revisan su historia. Ahí cuenta las cosas que se hicieron, y es un escritor que, si bien tú podrías decir, en otra época, uno con la posición política, uno diría, oye, este es un escritor reaccionario. Pero no, él está revisando porque es que es su realidad, lo que pasó en cierto momento en China, que después revirtieron todo y hoy tienen un cambio absolutamente impresionante en toda la parte tecnológica, la científica, en todos los órdenes. Entonces, claro, la ciencia ficción hoy es un tema que te permite hacer
como decía Ricardo Piglia, no hay mejor crítico del capitalismo que la ciencia ficción y la literatura negra. Son los mejores críticos del capitalismo. Y ellos hacen, desde su punto de vista, desde su visión, ciencia ficción y hacen sus críticas, porque tienen cosas que decir sobre sus generaciones, sobre los que le antecedieron, sobre las generaciones que vienen. Entonces, eso es un escritor que yo quería que viniera y bueno, pero vienen otros. Viene un novelista, un poeta, con el cual vamos a también, que lo más seguro que vinieron, que son de alta talla. No lo conozco yo en lo personal como texto, pero porque recién acaban de llegar los nombres y no los voy a repetir porque puedo cometer algún error en la fonética. Claro. Entonces, pero que seguramente vamos a leer con avidez y las editoriales vienen para eso, para que también ellos conozcamos su literatura. Además de que traen todos sus libros que son de arte, todo lo que tiene que ver con la medicina oriental, la medicina china. Es decir, Imagínate que son temas también que a y, nosotros también nos apasionan y aquí, no son necesarios. y que aquí en Venezuela hay una buena, en estos momentos se está generando traductores, más que traductores, están estudiando la lengua chino mandarín. Entonces, bueno, se traen libros chino mandarín para aprender el chino mandarín. Yo no sé ustedes, pero a mí lo que está diciendo Raúl me seduce para ponerme a seguir eso. Nunca he tenido interés por eso, en No. verdad. Pero empiezo a tener interés por lo que está diciendo Raúl. Yo supongo que a ustedes también les debe haber interesado, ¿verdad? Eso Con él espero. vamos a terminar de conversar sobre este y otros temas acerca de la Feria Internacional del Libro después de identificar al prestador de servicio. Ya venimos. Gracias. Bueno, ya lo oyeron en el segmento anterior. Los chinos están leyendo su realidad, escribiendo sobre su realidad, pero también sobre la nuestra. Así que atentas y atentos a ese acontecer que puede enriquecer la sapiencia, el saber, el conocimiento en general. Raúl, ¿qué otros países vienen? Porque la FILBEN es feria internacional y el invitado es China, pero hay otros países que seguramente vienen con sus editoriales, con Sí. sus equipos de trabajo. ¿Cómo es eso? Sí, hay dos componentes, son las editoriales y los escritores, ¿no? Es la combinación que lo hace internacional, ¿no? Entre las editoriales están de los diferentes países como Argentina, que vienen 3 editoriales, de México, vamos a tener el Fondo de Cultura Económica que nos cedió su catálogo para presentarlo en la feria. De Cataluña viene una editorial que es especializada en temas africanos, por ejemplo. Es una editorial bien interesante que vale la pena estar pendiente de esa editorial. De Bélgica, y bueno, al final... ¿Algo de Francia? De Francia nos traemos a Ospina, a Calvo Ospina. Claro, Calvo Ospina. A Hernando Calvo Ospina. Hernando Calvo Ospina, porque colega periodista. Vamos a presentar un libro de él aquí en la FILBEN que se llama No Fly List. Libro de cuentos que tiene que ver mucho con sus realidades, con ficción y realidad, ¿no? Pero, en fin, son editoriales que se han acercado. Vienen escritores de Guatemala, de Uruguay, Paraguay, Brasil, Cuba, en fin. Argentina, Colombia. Colombia, América Latina prácticamente siempre está presente en esta feria. De diferentes por ejemplo, el año pasado nosotros queríamos tener a Ilka Olivo y no la pudimos tener porque ella es una indocumentada en Estados Unidos. Entonces siempre lo hicimos por videoconferencia. Es decir, nosotros ingenuamente, o sea, tenía un libro y se lo publicamos aquí en El Perro de la Rana y la fuimos a invitar. Me dice, no, pero no puedo, es que yo soy indocumentada, como dice el libro. Historia de una indocumentada. Entonces ella no puede salir de Estados Unidos, ¿no? Es una inmigrante, porque tratamos el año pasado a los inmigrantes. En este caso, este año tenemos viene Paco Ignacio Taibo. Ah, qué bueno. Atilio Borón va a estar con su última obra, que es sobre el jefe de la tribu. Sí, claro,
el que, ¿cómo se llama? Fusila a Mario Vargas Llosa. Exactamente. Sí. El hechicero de la El tribu. hechicero, ¿verdad? El hechicero de la tribu. Que lo publicamos por Monte Ávila Editores. Giulio Palermo, un sociólogo, más que sociólogo, un economista italiano que nos trae un libro sobre el mito del mercado global. Lo estamos publicando también por Monte Ávila. Geraldina Colotti, hablando de italiano. Geraldina no solamente es una gran amiga, es una compañera solidaria, va a estar en la feria porque, bueno, además ella tiene varios libros, se lo ha publicado Hermanos Badel, se lo ha publicado también El Perro y la Rana, es decir, ella es una gran amiga solidaria siempre con la causa de la Revolución Bolivariana y va a estar con nosotros presente. Elizabeth Jorge, esa es una escritora argentina que tiene un libro que se llama La Edad de las Previlicias, la edad que tenemos tú y yo. Ajá, ya vamos a ver. Sí, yo me voy a quitar los lentes para leer. La Edad de la Presbicia además es un cuento extraordinario. En él se encuentra, esto es un libro de cuentos, hay un cuento que se llama, no lo voy a decir cómo se llama, porque es que tienen que leer el libro completo, pero ahí hay uno que se ganó el premio Julio Cortázar, que es extraordinario. Solamente tiene 2 páginas el cuento, máximo 3 creo. Y es un libro que tú terminas de leer y tú dices, wow. Es como el cuento ese de Augusto Monterroso, que es una sola línea, y cuando despertó el misionero todavía estaba ahí. Bueno, más o menos ese, pero en el criterio social. Es un libro que bien interesante, lo estamos publicando también por Monte Ávila Editores. Con la presentación que estás haciendo, siento que es un homenaje también al propio Julio Cortázar. Es un homenaje a Julio Cortázar y es sobre los desaparecidos en Argentina. Bueno, imagínate. Entonces, pero cuando porque muchas veces la literatura, se ha hablado mucho de la literatura panfletaria y los escritores han logrado de esa manera de contar una historia, como la hizo Guillermo Martínez con Infierno Grande, que es un libro de cuentos también. El cuento se llama Infierno Grande, pueblo chico, infierno grande. En ese pueblo chico terminan, hay unos desaparecidos, pero la manera como lo cuenta es extraordinario, y ahí te cuenta la historia de un país, ¿no? Bajo la ficción, bajo el relato, bajo el cuento breve. Igual le sucede con Elizabeth Jorge, que además está contenta de venir a Venezuela y de estrechar lazos con nosotros, con nuestra revolución, porque además es una compañera que desde el lado allá de Argentina ha estado luchando por la victoria que se dio este domingo en Argentina. Qué bueno, con el Alberto. domingo, claro, el domingo 27. Así es. Qué bueno, Raúl, el tiempo se pone cortico. ¿Qué Sí, cuando se pone interesante se termina todo, ¿no? ¿Qué otras actividades giran en torno a la Filben 2019? Mira, es la 15ª, ¿no? Es la 15ª, es en el casco histórico de Caracas, del 7 al 17 de noviembre. Alrededor de todo el casco vamos a tener, primero, el escritor homenajeado, muy importante, el poeta Luis Alberto Crespo. Vamos a presentar un libro de él especial que se llama Aquello Puro, que son con dibujos de él, de la faceta que desconocíamos de Luis Alberto, que es la de dibujar. Bueno, van a ver unos dibujos extraordinarios en su publicación. Vamos a tener seminarios, un encuentro binacional de Colombia a Venezuela sobre el Orinoco Magdalena, que se va a hablar desde por los 200 años de la batalla de Boyacá, que no es como dice el subpresidente Duque, que los padres fundadores ayudaron, de Estados Unidos fueron los que ayudaron a la independencia de Colombia, ¿no? Quien lo puede hablar mejor sobre eso es nuestro amigo Alexander Iliarte, ¿no? Iliarte, que es, vamos a tener que invitarlo. Vamos a tener que invitarlo porque él puede dar mejor explicación sobre ello. Y bueno, ahí se van a disertar sobre temas que tengan que ver sobre nuestra historia de soberanía, la independencia, hasta nuestros tiempos. El tema más importante, el tema que nos puso, como quien dice, como tarea el presidente de la República el año pasado, fue el papel que tienen las redes sociales, la importancia que tienen las redes sociales en la lectura, en el libro. Entonces, bueno, vamos a tener unos foros sobre los diferentes aspectos que tienen las redes sociales, los libros digitales y la lectura. Entonces, Raúl, en 3 palabras, ¿por qué decidieron repetir el lema del año pasado? El lema de la feria. Leer es vida. Muchísimas gracias, Raúl, por habernos acompañado
en la conversación que hemos sostenido bien sabrosa y que seguramente te terminó de convencer de que nos acompañes en la Filben 2019, que comienza el 7 y que concluye el 17 del mes de noviembre. Así es. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Chévere.